El título de la clase es Cristo nuestro mediador y vamos a verlo en el libro de Deuteronomio 18:15. ¿Ok? Vamos a dar lectura, el texto bíblico, cada uno ahí en sus casitas también lo va a leer. Dice, Moisés siguió diciendo, el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escuchar. ¿Ok? Miren, ¿qué nos dice el texto bíblico? Moisés estaba hablando al pueblo de Israel y le explicaba qué es lo que Dios había dicho. Dios le decía al pueblo de Israel que levantaría un mediador. ¿Qué es un mediador? Ahí lo vamos a ver más adelante. Un mediador y que esta persona quien vendría, el pueblo debía escucharlo, debía obedecerlo. Era muy importante. ¿Por qué? Porque sólo así ellos vivirían. Recordemos, remanentes, que cuando el pueblo de Israel estuvo en el monte Sinaí, ellos al ver la gloria y el poder de Dios, ¿qué pasó? Ellos tuvieron miedo. Y ellos en ese momento pensaron que podían morir. ¿Por qué? Porque tan grande era la gloria de Dios y ellos conocían que eran pecadores. Ellos sabían que tenían pecado y por eso tenían tanto miedo de presentarse delante de un Dios perfecto. Es por eso que en ese momento, cuando estaban en el monte Sinaí, ellos pidieron un mediador a Dios. Ellos dijeron que sea Moisés quien hable por ellos delante de Dios y que Dios le hable a Moisés y que Moisés les comunique lo que Dios le iba a decir, ¿no? Entonces, en ese momento, el pueblo de Israel debía conocer eso, debían recordar, ¿no? Que ellos por su propio pecado no podían acercarse a Dios, no podían estar delante de Dios y necesitaban de alguien quien esté en medio, quien los comunique con Dios, quien se presente delante de Dios por ellos. Es por eso que fue elegido Moisés. Y ahora en la palabra que nosotros hemos leído, Dios le dice a Moisés que explique al pueblo y que le diga que va a enviar un mediador, así como Moisés, que fue el mediador entre los israelitas y Dios, pero que vendría ahora un profeta enviado por Dios mismo. Y que a ese mediador que iba a venir, ellos debían obedecerle, debían escuchar la voz de él, porque de lo contrario ellos iban a perecer, morirían. Entonces, sabemos que Moisés, en la época del pueblo de Israel, cuando estaban todos en el desierto, Moisés hablaba, intercedía por el pueblo. Y este profeta que Dios les comunica ahora, que iba a venir, que Dios iba a enviar a esta tierra, ese se parecería a Moisés. Ojo, no estoy diciendo que sería igualito que Moisés, no, sino que se iba a parecer a él. Porque sabemos que Moisés intercedía por el pueblo. Entonces, ¿qué debemos entender nosotros? ¿Qué es lo que nos quiere decir la palabra de Dios? Recordemos, remanentes, que así como el pueblo de Israel tuvo pecado porque sabían que no podían estar delante de Dios, que ellos por su naturaleza eran pecadores, nosotros también, cada uno de nosotros, sabemos que en un principio Dios nos creó para tener una relación con Él. Cuando Adán y Eva fueron creados, tenían comunión con Dios. Pero también recordemos la palabra que nos dice que por el pecado, por desobedecer a Dios, toda la humanidad cayó en pecado y así quedó nuestros corazones. ¿Ven a la persona que está en la derecha?
ese corazón atrapado por Satanás, separado de Dios y muy triste. Y así quedamos nosotros. Pero remanentes, es por eso que así como Dios le prometió al pueblo de Israel que vendría un mediador, que vendría un profeta que sería enviado por Dios mismo y que todos, no solamente los del pueblo de Israel, sino ahora debíamos escuchar quién es ese profeta y mediador, es Jesucristo. Lo que Dios le prometió al pueblo de Israel, que enviaría a alguien para que intercediera por ellos, quien estuviera siempre delante de ellos y quien los salvaría, hablaba de Jesucristo. Y Dios también nos prometió a nosotros. Esa promesa también fue para nosotros. Y Dios cumplió su promesa enviando a Jesucristo para salvarnos, para liberarnos del pecado, para liberarnos de la opresión del diablo. Es Jesucristo nuestro mediador. Nosotros, por el pecado que teníamos, no podíamos presentarnos delante de Dios. Dios no nos escuchaba porque teníamos pecado. Por más que quisiéramos, no podíamos ser oídos, estábamos en enemistad. Pero gracias a Jesucristo, nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Por Jesucristo. Por eso, ahora remanentes, que nosotros estamos conociendo esta verdad, que nosotros conocemos qué es lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, no solamente nosotros, sino todo el mundo debe conocer a este mediador. Jesucristo que cumplió esa función de profeta al hacernos un camino a Dios. Todo el mundo es necesario que conozca qué es lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Entonces, sabemos que antes estuvo Moisés intercediendo por el pueblo, pero ahora es Jesucristo nuestro único camino hacia Dios y Él es el que intercede por nosotros. ¿Jesucristo está muerto? No, Él está vivo y Él está con cada uno de nosotros en este momento. Él es quien vino a esta tierra para salvarnos y restaurar nuestro corazón, restaurar nuestra vida. Y es por eso que nosotros debemos conocer muy bien quién es Jesucristo y qué es lo que ha hecho por nosotros. ¿Hay otros caminos que nos llevan a Dios? No, no hay otros caminos. Solo hay un camino y ese es Jesucristo. Entonces, remanentes, ¿qué debemos reconocer en nuestra vida? ¿Qué debemos entender nosotros el día de hoy? Es importante que cada uno de nosotros, remanentes, podamos cada día, reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Cada día yo pueda conocerlo un poco más, qué es lo que Dios hizo, a quién envió. ¿Y cómo hago eso yo? Cuando agarro mi Biblia y leo la palabra. Cuando en este momento ustedes están escuchando la palabra de Dios y la están guardando en su corazón. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nos acerquemos a Él. No solo un día, sino todos los días. Que nos presentemos delante de Él. ¿Por qué? Porque ahora sí podemos, gracias a Jesucristo. Él es el quien está obrando en nosotros. Y es importante que cada día yo pueda presentarme delante de Dios. Remanentes, como pueden ver aquí en la imagen, ¿no? Miren cómo están leyendo la palabra. Están orando con la palabra de Dios. Están disfrutando de la oración.
Y es algo que nosotros también debemos hacer, porque eso es lo que Dios quiere para nosotros. Solo así nosotros podremos ser verdaderamente felices estando con Dios. Para eso fuimos creados. Debemos recordar cada día que no solamente fue algo pasado lo que Cristo hizo, no, sino que la obra que Cristo hizo, la obra de reconciliación, lo que nos hizo estar nuevamente con Dios. Ven a este niño que está orando a Dios, es gracias a Jesucristo, que Él como profeta nos dio un camino. Y que no solo eso, sino que también Él derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Qué bendecidos somos de tener el Evangelio. Antes, los israelitas no podían presentarse delante de Dios. No podían, porque morirían. Y si cometían algún pecado, ellos tenían que ofrecer un cordero en sacrificio. Pero ahora, remanentes, gracias a la obra que Cristo hizo, nosotros podemos ser escuchados por Dios. Nosotros tenemos un camino que nos lleva a Dios. Debemos todos los días estar agradecidos con Dios, orar con esta palabra, leer los versículos con mi familia, con mis hermanos. Entonces, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿Se acuerdan que antes el pueblo de Israel no podía escuchar la voz de Dios de frente y necesitaba a Moisés? Y Moisés le transmitía la palabra. Era la palabra de Dios. Y ahora si nosotros queremos escuchar la palabra de Dios, ¿cómo podemos hacerlo? A través de la Biblia. A través de la palabra, nosotros podemos escuchar lo que Dios quiere para nosotros. Y Dios quiere que también nosotros seamos obedientes y hagamos lo que Él nos está diciendo en su palabra. ¿Se acuerdan que Moisés le dijo al pueblo que cuando venga el profeta que Dios enviaría, debía el pueblo escucharlo para que pueda vivir? Nosotros, remanentes, debemos escuchar todos los días la voz de Dios. Debemos ser obedientes a la palabra. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dejamos guiar por Él, Dios va a obrar en nosotros y vamos a poder hacer lo que Dios le agrada. Dios quiere que esta palabra no solo quede en nosotros, sino que podamos compartirlo a las demás personas. Y ese es hacer su voluntad. Él lo que quiere es que todo el mundo conozca del Evangelio. ¿Está bien, remanentes? Entonces, con esta palabra que hemos escuchado, vamos a orar. Vamos a orar, vamos a juntar todas nuestras manos, vamos a cerrar nuestros ojos, porque vamos a orar a nuestro Dios. Padre amado, te damos gracias por este día que nos has traído para conectarnos y nos has dado tu palabra. Tú nos enseñas la importancia de conocerte, de conocer a Jesucristo, quien vino a esta tierra como nuestro Salvador. Gracias porque hemos sido salvados y tenemos ahora un camino que nos conduce a ti. Te agradecemos porque hemos sido limpiados de todo pecado, porque ahora podemos presentarnos delante de ti por Jesucristo. Señor, obra en nuestra vida con tu Santo Espíritu y que esta palabra se guarde en nuestro corazón y podamos compartir este Evangelio para que las demás personas sean salvos. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.